Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Como siempre, les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros esta noche a estudiar la palabra del Señor. Vamos a comenzar, pongámonos en las manos del Señor, oremos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable en esta noche. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos con la oportunidad que tenemos hoy de sentarnos, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias te damos por este inmenso privilegio y merecido, Señor, que tenemos hoy de acercarnos a tu presencia, de tomar nuestras Biblias y de aprender en ellas, Señor, todo aquello que nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel con nosotros siempre al darnos la porción del pan que necesitamos. Hoy te suplicamos que nos des la porción que necesitamos para este día, Señor, para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir creciendo, Señor, para seguir muriendo a nosotros mismos y dejando que Cristo crezca en nosotros. Te pido, Señor, que tú hables a cada corazón, habla a mi propia vida, Señor, habla a la vida de mis hermanos, Señor, te suplico, te pido, Dios Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que anden, Señor. Si están en casa, si están trabajando, Señor, te pido hoy que les concedas tu gracia, tu favor y que nos enseñes hoy en tu palabra lo que quieres de nosotros. En el nombre de Jesús te ponemos en tus manos todo lo que vamos a aprender en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos. Estamos estudiando las grandes ofrendas del Antiguo Testamento, específicamente las que se ofrecían en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? A eso quedó establecido ahí y posteriormente pues se siguió practicando todos los años en los que el pueblo se acercaba a la presencia de Dios y que la presencia de Dios moraba entre ellos, ¿verdad? Ya vimos 4 ofrendas. Ya vimos la ofrenda por el pecado, ya vimos la ofrenda por la culpa o por las ofensas, ya vimos el holocausto y ya vimos la ofrenda de paces. Hemos estado viendo estas 4 ofrendas principales y hemos llegado a la quinta. Y esta quinta ofrenda la vamos a usar o la vamos a estudiar en conexión con la cuarta. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo la semana, me parece, antepasada, si no estoy mal, la ofrenda de paces, ¿verdad? Y decíamos, algunas de las cosas que mencionábamos, es que esta ofrenda de paces, queridos hermanos, nos habla de una comunión de gratitud con el Señor, ¿verdad? El sacerdote o en este caso quien ofrecía esta ofrenda venía y le daba al Señor una valga la redundancia, una ofrenda para que pudiera compartir con él. El Señor le daba una parte a la persona y comía una parte de él. Era una ofrenda de compartir, una ofrenda de comunión, ¿verdad? Esta ofrenda de paces. También era una ofrenda de gratitud. Y mencionábamos ciertas cosas que decíamos respecto a la ofrenda de paces. No sé si ustedes se acuerdan, queridos hermanos, pero esta ofrenda de paces tenía que ver con la aplicación de la sangre en los sacerdotes, por ejemplo, en la oreja derecha, ¿verdad? En el dedo de la mano derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho del sacerdote. Recuerden que cuando hablamos de los sacerdotes, hablábamos de que tenían que hacer 3 ofrendas por sí mismos para la consagración, como lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 29, ¿verdad? Ellos ofrecían primero una ofrenda por el pecado, posteriormente una ofrenda de consagración, ¿verdad? Y posteriormente una ofrenda de paces, ¿ok? Ese era el procedimiento que se llevaba a cabo con respecto a los sacerdotes. ¿Se acuerdan de todo eso, hermanos? ¿Verdad? Primero era la ofrenda de expiación, ofrenda por el pecado, como ya les dije. Luego pues la ofrenda del todo quemada, ¿verdad? Que era una ofrenda de consagración. Si ustedes se acuerdan, ya lo explicamos, ahí está grabado, ustedes pueden tener acceso a ello. Y después venía la ofrenda de paces, que era una ofrenda de gratitud, una ofrenda de comunión. Este es en el caso de los sacerdotes, en la consagración de los sacerdotes. Como ya dijimos, aquí se mencionan 3 de las ofrendas, de las 5 ofrendas. Ahora vamos a la cuarta, que se hacía ese día de la consagración de los sacerdotes. Y esa ofrenda es la ofrenda de flor de harina. Muy bien, se recuerdan, ¿verdad? Hablamos acerca de que eran 5 ofrendas grandes o 5 grandes ofrendas en que se podían, digamos, detallar cada una de ellas.
Y estas 4 que se hacían en el día de la consagración del sacerdote tienen que ver con un crecimiento espiritual también de nuestra parte, o nos marca un camino de crecimiento. Primero, el Señor nos limpia, nos redime, nos perdona con su preciosa sangre. En segundo lugar, nos llama a ofrecernos como un sacrificio agradable para Él, consagrado para Él, ¿verdad? Que es el holocausto en este caso. Luego nos llama a tener una comunión con Él, y esta es una forma, una figura de ver la ofrenda de paces. Y en cuarto lugar llegamos a la ofrenda de flor de harina. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando hoy? Me parece que es un tema muy amplio, muy grande. Honestamente, no sé si lo vamos a poder terminar en esta noche. Pero si no es así, vamos a continuar la próxima semana, si el Señor así lo permite y lo decide. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. Esta es la ofrenda de flor de harina. También se podría catalogar dentro de la ofrenda de paces. Ok, no quiero que nadie se me vaya a perder con eso. Esta ofrenda de flor de harina también se podría catalogar o se podría poner dentro de esta categoría de ofrenda de paces. ¿Qué les dije? La ofrenda de paces es una ofrenda de comunión, de gratitud, ¿verdad? Es una ofrenda que habla acerca de acercarnos a la presencia de Dios, valga la redundancia, y tener comunión con Él. Ok, entonces vamos a empezar en Juan capítulo 6, versículo 51. Solo les voy a leer ahí Juan capítulo 6, 51, para que ustedes vean hacia dónde vamos con esto. O déjenme ver. No, ¿saben qué? Dejen un dedo ahí en Juan 6 y váyanse a Éxodo 29, porque esto es lo que vamos a retomar para poder continuar con esta línea de enseñanza que venimos viendo desde hace semanas. ¿Ok? Entonces, Éxodo 29, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Aquí está hablando acerca de cómo los sacerdotes tenían que poner en la mano de los sacerdotes estos elementos, ¿verdad?, de las ofrendas de paces para poder consagrarse al Señor. Ellos tenían que llenarse las manos de, por ejemplo, el versículo 22 dice: tomarás del carnero la grosura y la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado y de los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Acuérdense, esta es una ofrenda de consagración que estaba presentando el sacerdote para poder fungir, ¿verdad?, en este caso como un siervo del Señor y ministrar al Señor. Ok, luego el versículo 23 dice: también una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Ok, ¿vieron eso? Entonces, para empezar, queridos hermanos, luego que él había presentado todas estas ofrendas y todas estas cosas, también se ponía en las manos de él, como ustedes acaban de leer en el versículo 23, una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo. ¿Qué hacían con esto? Lo ponían en las manos y lo presentaban como una ofrenda mecida, es decir, moviendo sus manos de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y en este caso es que personas eruditos como la hermana Hicks enseñaban que este movimiento hacía la forma de una cruz. Al mover y al mecer las manos, ellos presentando esto delante del Señor, ¿verdad?, formaban una cruz. Ok, estamos. Ahora sí, vámonos a Juan capítulo 6. Ahí vieron, esa es la continuación. Como se dieron cuenta, todo el capítulo 29 es increíble. Ahí habla los detalles exactamente como los hemos estudiado, ¿verdad? Primero la ofrenda, acuérdense, primero la ofrenda de expiación, ofrenda por el pecado. Luego el holocausto, que era una ofrenda de consagración. Luego la ofrenda de paces, ¿verdad?, de un carnero. Y luego se presentaba esta ofrenda de harina o de pan. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vámonos a Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, 51. Espero que para ustedes esté muy claro esto y estarme dando a entender, porque el procedimiento es muy claro, es muy sencillo de entender, ¿verdad? El Señor nos perdona, el Señor nos llama a consagrarnos, el Señor nos llama a tener comunión con Él. Y en este caso, la flor de harina, la ofrenda de este pan, ¿verdad?, que se cocía y que pues tenía obviamente la harina incluida, nos habla de una
vida abundante del Señor. ¿Ok? Si lo quieren apuntar, es muy importante. Nos habla de una vida abundante en el Señor, ¿verdad? De todo este tipo de cosas. Ahora van a ver, por ejemplo, Juan 6, versículo 50. O saben que leamos desde el 48. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar en esta ofrenda. Es ofrenda de flor de harina. Lo voy a hacer tal cual la hermana Hicks lo ha bosquejado en su libro, porque ese es el libro de texto que estamos siguiendo, ¿verdad? Y creo que es la mejor manera de aproximarnos a la forma en la que ella lo describe en este libro, y es una forma muy ordenada. Se los aseguro, es la mejor manera que podemos acercarnos a esto. Ok, la primera cosa que se hacía era, se presentaba harina cocida. Ok, esta ofrenda de flor de harina, pues era una ofrenda que era sin cocinar, ¿verdad? Era una harina muy fina. Y esta harina que era fina tipificaba, queridos hermanos, el equilibrio, ¿verdad? La suavidad, el balance, digamos, esta forma sencilla y suave de la naturaleza de Cristo. ¿Ok? Por eso es una harina fina, trabajada, que nos habla de la suavidad del carácter de Cristo. ¿Ok? De la bondad del carácter de Cristo. Y miren, hermanos, la hermana Hicks lo menciona en su libro, y es muy cierto, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, mejor dicho, a mi esposa, a ella le encanta hornear. Le gusta hornear, es uno de sus pasatiempos favoritos, ¿verdad? Y cuando ella se pone a hornear y le gusta hacerlo, ella necesita trabajar en la harina y cernirla, lo que es lo mismo colarla, ¿verdad? O pasarla por un colador, para que se desaparezca la dureza que tiene la harina y quede más suave, ¿verdad? De la misma forma, queridos hermanos, la ofrenda de harina nos habla acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien entró a sí mismo en un proceso, digámoslo así, de sufrimiento, ¿verdad? Para que su pan sea suave, para que su pan sea, digamos, balanceado, equilibrado para nosotros. ¿Ok? Entonces, de eso nos habla la harina trabajada, la harina fina. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá literal A. Es una harina fina. ¿Ok? Miren, escribí mal ahí fina. Permítanme, voy a corregirlo. Harina fina. Ok, luego que la harina había sido molida, ¿verdad? Había sido trabajada, procesada, entonces se presentaba como una ofrenda en la que se derramaba aceite. ¿Ok? Por eso dice que era harina o mezclada con aceite, harina fina mezclada con aceite. Y esto obviamente nos habla de la unción del Espíritu Santo sobre Cristo, ¿verdad? De la unción del Espíritu Santo sobre Cristo. Eso es maravilloso, porque, bueno, por ejemplo, si ustedes leen Lucas capítulo 1, ahí nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo vino a morar en la persona de Jesucristo, y fue Él quien por su poder concibió la Virgen a Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta que ahí estaba presente la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de este procedimiento, o de esto que se llama la concepción del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo estaba presente en la vida de Cristo desde el momento de su concepción hasta el momento en que fue llevado al cielo de regreso. El Espíritu Santo estuvo siempre ahí. ¿Ok? Entonces, sobre la harina fina se ponía aceite, o se mezclaba con aceite. Vamos a ver detalles después de todo esto. Y también se mezclaba con incienso. ¿Ok? Se añadía incienso también. Estamos. Ahora, el aceite, obviamente, como les dije, nos habla del Espíritu Santo. Y el incienso también nos habla de la fe. Esto nos habla acerca de Jesús, de la persona de Jesús. En la persona de Jesús estaba el Espíritu Santo sin medida, y había una fe preciosa, una fe sin igual, ¿verdad? Obviamente, una confianza plena y total en su Padre.
¿Ok? Entonces Jesús entregó como la ofrenda de flor de harina, ungida con aceite, con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y teniendo en sí misma el perfume perfecto de la fe. ¿Ok? Estamos. Ahora, miren esto. Váyanse a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. ¿Ven qué precioso esto? ¿Hacia dónde vamos? Vamos aprendiendo acerca de Jesús, obviamente, de su fe, de lo que él tenía, del poder del Espíritu Santo en él. De todo eso nos habla la ofrenda de flor de harina, cómo él se convirtió en esta ofrenda trabajada, procesada en medio de los sufrimientos, de los padecimientos, por ustedes y por mí, hermanos. Eso es lo más precioso que no debemos perder de vista. Ok, miren esta era la fe de Jesús. Ven lo que pasa. Versículo 41, 11:41, vean. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren qué maravilloso es esto. El Señor Jesús siempre tuvo una confianza total y plena en el Padre. Él sabía que el Padre lo iba a escuchar. Él sabía que el Padre siempre iba a escuchar su voz, iba a responderle a él lo que él le pidiera. Eso es fe. Y esa fe es preciosa y es maravillosa y es la misma que el Señor Jesucristo quiere desarrollar en nosotros, en ustedes y en mí, cuando dejamos que Él crezca cada día en nosotros un poco más. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Miren, harina fina que era mezclada con aceite y mezclada con incienso, que es una figura del Espíritu Santo y de la fe en la persona de Jesucristo. Muy bien. Ahora vámonos a Levítico capítulo 2. Por favor, vamos a ver otra cosa más acá. Levítico capítulo 2. Como saben, ya les he mencionado que en el libro de Levítico, en los primeros 7 capítulos, se encuentran registradas todos los detalles y las características de estas ofrendas, cómo se presentaban, cómo se llevaban a cabo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen tiempo, léanlo, estúdienlo y se van a dar cuenta que ahí hay muchos detalles. Ahora bien, en literal B, aquí vamos a poner que también se presentaban con espigas verdes. Espigas verdes y grano desmenuzado le vamos a poner. A ver, permítame, otra vez me volví a equivocar. Ténganme un poco de paciencia, ¿ok? Grano desmenuzado. Quiero que vean esto un poco en detalle, ¿ok? Versículo 14. Levítico 2:14 dice: Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Noten eso. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella e incienso es ofrenda. Ok, ¿ven eso? Esta ofrenda de flor de harina también se podía presentar con espigas verdes tostadas. ¿Ok? Y también con este grano desmenuzado. Ahora, estas dos clases de ofrendas, hermanos queridos, que se incluía en este grupo, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda de espigas verdes tostadas al fuego, eran permitidas al pueblo, ¿okay? A los hijos de Israel, pero no a los sacerdotes. Eso es importante, por favor. Noten, el sacerdote tenía que presentar sus ofrendas de carne y de harina, pero después de haber sido pasados por el fuego. Esto es importante, hermanos. Anótenlo, pónganlo en color, pónganlo en grande, pónganlo como marcador. ¿Por qué? Porque esto se permitía para el pueblo. El pueblo podía traer la harina fina mezclada con estas cosas que ya mencionamos. Podía traer las espigas verdes y el grano desmenuzado, ¿verdad? Esto era para el pueblo. Se los voy a poner aquí en otro color, ¿ok? Para que ustedes tengan claro aquí. Esto era para el pueblo, no para los sacerdotes, ¿ok? Esto era para el pueblo. Cualquiera podía traer, cualquier persona de los hijos de Israel podía traer este tipo de ofrendas. La harina fina mezclada con aceite y con incienso, las espigas verdes y grano desmenuzado. Todo eso también nos habla de la persona del Señor Jesucristo, ¿ok? Pero
para el sacerdote era requerido que no presentara este tipo de ofrendas si no había primero pasado por el fuego. Primero tenía que haber ido de alguna manera en fuego, cocinado, cocido, ¿ok? Para el sacerdote. ¿Por qué? Porque de él se requería algo más que no se requería de las personas. ¿Estamos ahí? Ok, ahora voy a borrar esto para poder continuar, queridos hermanos, escribiendo lo que viene. Ahora, quiero que escriban ahí en sus notas, con los que están tomando notas, ¿verdad? Yo espero que todos tomen notas o que por lo menos sigan en sus Biblias, porque de eso se trata, en el momento que puedan ver este estudio. Ahora, vean esto. Vamos, al segundo punto aquí sería la ofrenda. Vamos a ponerle ofrenda de harina cocida. Está claro eso, ¿verdad? El pueblo presentaba harina fina, digamos, harina que era procesada y se mezclaba con estos ingredientes, y también podría presentar ofrenda de espiga verde y grano desmenuzado, también, ¿verdad? Ahora, para el sacerdote era otra cosa. Para el sacerdote se pedía que la ofrenda viniera horneada. Vamos a ponerle también acá, literal, a horneada. Ok, entonces, la ofrenda de pan, la ofrenda cocida, era torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Esto lo mencionó el pastor Carlos hace poco, me imagino que creo que fue domingo, si no estoy mal, un servicio de domingo. Era, en primer lugar, lo vamos a poner acá, torta sin levadura. Obviamente estamos hablando torta de flor de harina, ¿verdad? Sin levadura, amasada con aceite. Y en el otro caso, ¿verdad? Eran hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Esa es la diferencia. La otra era untadas con aceite. ¿Estamos, queridos hermanos? Bien, entonces, la torta o el hojaldre que eran cocidos en horno nos hablan de una cosa, queridos hermanos. Nos hablan de un sufrimiento o un padecimiento oculto de Cristo. ¿Ok? Cosas que el hombre no pudo entender, ni ver, ni ser testigo de los sufrimientos que vivió el Señor Jesucristo. Yo siempre les he dicho en la iglesia, creo en los mensajes que el Señor me permite dar algún momento, que nunca vamos a poder entender todo lo que Jesús sufrió por usted y por mí, ¿verdad? Aunque nosotros lo podamos imaginar, no lo podemos entender, porque hay cosas que el Señor padeció en lo secreto, en lo íntimo, digámoslo así, que no podemos entender para empezar, porque no podemos imaginarnos ni siquiera qué fue lo que Él dejó por usted y por mí. No lo podemos imaginar, ¿verdad? Y hermanos queridos, cuando el Señor Jesús quiere hacernos como Él, ¿verdad? Y en algún sentido pasar por de alguna forma algún padecimiento o sufrimiento, y que sea algo que probablemente solo nosotros y el Señor, hermanos, empezamos a quejarnos, a murmurar, empezamos a lloriquear, ¿verdad? Diciendo que nadie está con nosotros, que nadie nos comprende, que nos sentimos solos, no podemos tener el consuelo de nadie, y empezamos, queridos hermanos, a refunfuñar, si me entienden ese término, por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos una gran oportunidad para ir al Señor, para explicarle al Señor, dejarle saber al Señor lo que estamos sintiendo, cómo lo necesitamos a Él, sabiendo que Él padeció y sufrió muchas veces en silencio, ¿verdad? Y su Padre lo alcanzó hasta ahí, lo levantó de esa situación, de esa condición, ¿verdad? Y le dio la fuerza, le dio lo que necesitaba para llegar hasta el final. Así es, queridos hermanos, y me impresiona mucho porque, por ejemplo, la hermana Hicks en su libro dice, incluso sentimos enojo contra nuestros amigos o personas cercanas porque no abren la puerta del horno. No abren la puerta del horno que nos tiene a nosotros de alguna forma padeciendo y sufriendo, ¿verdad?
o por lo menos no, o ni siquiera nos hacen saber que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces somos culpables, hermanos, de sentirnos solos, sentirnos frustrados, enojarnos, reclamarle a Dios, porque sentimos que no hay nadie con nosotros. Pero yo les he dicho siempre, cuando he podido, mentimos cuando decimos que estamos solos, ¿verdad? Mentimos cuando decimos que nos sentimos desamparados, en el sentido de decir que olvidamos que Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí con nosotros siempre, ¿verdad? Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Entonces, el hecho de que estas tortas y estos hojaldres eran llevados al horno es una figura, es una forma que nos habla de los sufrimientos secretos, ocultos de Jesucristo, ¿verdad? A cosas que no vamos a poder entender ni saber. De igual manera nos hablan de cómo el Señor va a permitir muchas veces, y fíjense en la palabra que estoy usando, va a permitir muchas veces que estemos sufriendo y padeciendo, de modo que probablemente nadie pueda estar por nosotros ni con nosotros, y esa es una realidad que tenemos que aceptar. Pero aunque la gente no pueda estar a nuestro alrededor, aunque quizás la gente tenga la intención, pero aún así no puede entendernos, hermanos, el Señor sí está con nosotros y Él puede entendernos, ¿verdad? Y a veces pasamos por alto todas las veces que Dios ha preparado un tiempo, y si me lo permiten decirlo así, Dios ha preparado muchas veces un horno, ¿verdad? De situaciones difíciles que no podemos entender probablemente, para hacernos un pan cocido, para hacernos un pan que está bien dorado, un pan que sabe delicioso, ¿verdad? Al comer, al ser compartido con otros, ¿verdad? Y eso solo se logra cuando dejamos que la soberanía del Señor nos guíe y nos lleve a ese punto en el que encontramos en Él reposo y descanso, ¿verdad? Así es que, hermanos, no nos enojemos cuando sintamos que la gente no nos comprende, no nos entiende, porque el Señor sí nos comprende, sí nos entiende, y de alguna u otra manera Él ha preparado esa situación para llevarnos a un nuevo nivel de conocimiento de Él. Ok, vean esto, vámonos a Cantares, por favor. Cantares, capítulo 1, versículo 5. Cantares 1:5. Cantares 1:5 dice lo siguiente: Morena soy, oh hijos de Jerusalén, oh hijas de Jerusalén, perdón, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora, esto es impresionante. El Señor está hablando y está mostrando acá la naturaleza de la esposa, ¿verdad? El rey Salomón declara que la esposa es morena, ¿verdad? Pero porque los rayos y el calor del sol la han dorado, por así decirlo, ¿verdad? La han vuelto algo fascinante de ver. Y es un cuadro de este mismo principio, hermanos. El mismo cuadro del pan que ha pasado por el horno, de las pruebas, de las dificultades, ¿verdad? Ha pasado por el fuego del horno, la luz, el fuego de las pruebas, de las tribulaciones, ¿verdad? Y pasa, queridos hermanos, que la gente no lo entiende. Obviamente la gente que no conoce al Señor no van a entender lo que se está formando en nosotros cuando Dios está tratando de alguna manera con nosotros en este horno de las pruebas, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de probar un pan que no esté bien cocido. Y si lo piensan, un pan crudo o un pan cocido no sabe igual que un pan que está bien cocido. Un pan dorado, ¿verdad? Yo no sé si ya cenaron o qué, pero cuando uno come una cena con un pan delicioso, eso es fantástico. Pero si comemos un pan que no está bien cocido, hermanos, no sabe igual, sabe feo, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Y así pasa, lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando no dejamos que Dios trate con nosotros en estas situaciones y estamos peleando por salirnos de ese lugar y estamos peleando por que se acabe ese momento sin que hayamos aprendido lo que Dios tenía para nosotros ahí, resulta ser que vamos a hacer como un pan o una torta o una hojaldre que no está bien cocido todavía. Hermanos, Dios pone el horno, Dios pone el fuego, Dios pone muchas veces situaciones que no nos gustan, que
que traen de alguna manera malestar a nosotros, ¿verdad? Pero si somos honestos y si somos sinceros, si vamos al Señor, nos vamos a dar cuenta cuánto Él puede tratar con nosotros ahí, ¿verdad? Y no estoy hablando solo de pruebas dificilísimas como de enfermedades. Probablemente hasta las situaciones en las que se atrasa alguna cosa, en las que probablemente algo no salió como pensábamos, alguien de alguna manera nos prueba la paciencia. Bueno, de alguna u otra manera, probablemente eso sea un horno en el que Dios ha dispuesto que estemos para lidiar con nosotros, para tratar con nosotros, para ayudarnos a madurar, queridos hermanos, para que sea formado nuestro carácter, ¿me entienden? Para que sea formado la actitud de Cristo en nosotros, que seamos purificados, ¿verdad? Al ser pasados por este horno de Dios. Dios lo hace porque nos ama. Dios no hace esto porque sea malo ni nada por el estilo. Dios lo hace porque nos ama, porque quiere formar en nosotros un delicioso pan que pueda testificar de lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Ok? Entonces, miren esto, ¿verdad? La Biblia, ya hablamos acerca del aceite y que se presenta junto con la harina o se mezclaba con la harina, ¿verdad? En este caso, algunas veces el aceite se mezclaba con el pan, ¿verdad? Con la harina, y esto nos habla del Espíritu estando en Jesucristo, como ya lo dijimos, ¿verdad? Mezclado. En otras ocasiones el aceite se untaba o se derramaba sobre el pan o la flor de harina, ¿verdad? Y esta palabra derramar también tiene que ver con la palabra ungir, o quiere decir poner encima, ¿verdad? Y esto significa, hermanos, la unción o el bautismo del Espíritu sobre el pan de vida, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas capítulo 4, no lo busquen por favor. Lucas 4 dice que el Señor estaba lleno del Espíritu, fue lleno del Espíritu cuando regresó de ser bautizado y fue llevado al desierto. ¿Ven? Entonces, el Señor tenía sobre sí mismo al Espíritu Santo. No solamente lo tenía dentro, ¿verdad? La pastora estuvo hablando este domingo acerca de eso, acerca de cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba sobre alguna persona o se acercaba a una persona para ungirlo para una cosa especial, ¿verdad? Como Sansón, como lo estudiamos, como Saúl. Dios los tocaba de alguna manera muy especial para hacer una tarea, pero el Espíritu no moraba ahí, porque no había sido preparado su cuerpo en redención, en purificación. Fue hasta la venida de Jesús que el Espíritu Santo encontró una casa, una morada en nosotros. Pero en Jesús había el Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo en primer lugar, ¿verdad? Estaba dentro de su ser sin medida. Y en segundo lugar estaba ungido por el Espíritu Santo. Es decir, estaba sobre él. ¿Ok? Entonces, miren, las tortas sin levaduras amasadas con aceite es lo primero, ¿verdad? Por ejemplo, si se van, les voy a dar la cita para que lo encuentren. Está en Levítico 2. Levítico 2. Tortas sin levadura amasadas con aceite. Levítico 2, versículo 4. Sé que algunos podrán decir, pero es que tantos detalles, pero es que tantos nombres, tantas palabras, se confunden. Yo, como les digo, no está tan confuso, porque si ustedes llevan en este orden se van a dar cuenta de esto. Aquellas que les mencioné al principio, la ofrenda de flor de harina, las espigas verdes y el grano desmenuzado, eran para el pueblo, acuérdense. Estas que se presentaban horneadas eran para los sacerdotes. Y las que se presentaban horneadas eran tortas sin levadura amasadas con aceite. Y la segunda, hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ahorita van a ver la cita en Levítico 2:4. Ok, vean número 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura amasadas con aceite. Ok, y la segunda está ahí mismo, si la quieren tomar nota también para el pasaje, el versículo 4 al final. Y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ok, ahí está, ven eso. Ahora, luego van a ver que no solamente se hacían en horno, también se hacían en sartén, pero eso lo vamos a ver probablemente la próxima semana, porque no creo que me dé tiempo. Miren, ya llevo casi 40 minutos predicando y no creo que lleguemos hasta ahí. Pero vean esto, vamos a trabajar en esto.
La primera era la torta sin levadura amasada con aceite. Cuando el Señor Jesucristo fue o pasó por el horno del sufrimiento, ¿verdad? Estuvo ahí desde que nació, hermano. Jesucristo vino a nacer en un mundo de dolor donde Él no tenía por qué estar. Es decir, Él no había hecho ninguna cosa como para merecer estar aquí y pasar por todo lo que pasó. El hecho de que Él viniera a la tierra fue por puro amor a la voluntad de su Padre y por puro amor a nosotros. ¿Ok? Entonces, Cristo desde su nacimiento, este pan de vida, ¿verdad? Cristo, el pan de vida, fue mezclado con el aceite del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta humillación a la que Él vino, a la que Él se expuso, ¿verdad? A sí mismo, tomando forma de siervo, hermano, tomando forma de hombre, como usted y como yo, siendo que Él no debía nada, siendo que Él no tenía absolutamente nada por qué estar aquí, ¿verdad? Él vivía en la eternidad, en una armonía total y completa con el Padre, pero vino por amor a usted y a mí. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, cuando vamos, ¿verdad?, a este lugar del horno, de las pruebas, de los sufrimientos o de las cosas que pasamos en nuestra vida, tenemos una oportunidad, queridos hermanos, para tener una nueva comunión, queridos hermanos, con el Señor ahí. Y eso quiero enfatizarlo de forma muy especial. ¿Por qué? Bueno, ustedes se acordarán que el Señor dijo que debíamos tener un nuevo nacimiento en espíritu y agua. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? El creyente es llamado a nacer del Espíritu. Y algo que me impresiona mucho respecto a esto que la hermana Hicks menciona en su libro, hermanos, ella dice que son nuevos nacimientos. Miren qué precioso esto. Cuando vamos al horno de las pruebas y tenemos comunión ahí con el Señor, ¿verdad? Nos rendimos, nos entregamos, reconocemos que Él es soberano, que Él es bueno, que en medio de eso Él está con nosotros. A lo largo del camino vamos a tener nuevos nacimientos, ¿verdad? Obviamente están naciendo nuevas cosas de Cristo en nosotros, nuevos atributos de su humildad, ¿verdad? Están naciendo, por ejemplo, nuevas porciones de su carácter, de su estatura, ¿verdad? Eso es impresionante, queridos hermanos, porque ¿saben qué? Dios nos llama a estos hornos de prueba, ¿verdad? A ser probados, a que nuestro carácter sea probado de alguna u otra manera, para que podamos tener una experiencia con el Señor ahí, en ese horno de las pruebas. ¿Lo están viendo? Entonces, esto es impresionante. Cuando vamos al horno de las pruebas y dejamos que el Espíritu nos llene en ese lugar, nos toque en ese lugar, traiga una nueva vida en nosotros, el Señor va a producir en nosotros nuevos nacimientos de Él, de su carácter, de su naturaleza, de Él mismo en nosotros. Ok, eso es importante. Así que ahí lo tienen. Miren, ya vimos la torta sin levadura amasada con aceite. Ahora veamos los hojaldres sin levadura untados con aceite. Ok, entonces, este horno, ¿verdad?, cocía las tortas amasadas con aceite, ¿verdad? Y cocía también las tortas que habían sido, o el pan o los hojaldres que habían sido untadas con aceite, ¿verdad? O como ya dijimos, esta palabra untadas también tiene que ver con unción, ¿ok? O este pan que había sido ungido con aceite. Y miren queridos hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él, aunque tenía el Espíritu Santo dentro de Él, también tenía el Espíritu sobre Él. Descendió sobre Él, si ustedes se acuerdan, cuando fue bautizado en la forma de una paloma y lo ungió para el ministerio, ¿verdad? Para el servicio. Lo ungió para que llevara a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado. Entonces, el Padre derramó el Espíritu Santo para que Él pudiera ofrecerse a sí mismo, hermanos, como una ofrenda, como un sacrificio por nuestra redención. Bueno, de la misma forma pasa con nosotros. Jesús derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos bautizó para que nosotros podamos estar listos, dispuestos a ir con Él a este horno de humillación, a ir a este horno en el que vamos a tener muchas experiencias de nuevos nacimientos con Él. ¿Ok? Y para esto el Señor viene y nos da poder, hermanos, para ir y caminar este camino de la cruz, este camino crucificado, ¿verdad?
¿Para qué estamos en el camino crucificado, hermanos? Sino para hacer morir nuestra carne, hacer morir nuestra mente carnal, hacer morir todo esto que no es conforme al Señor, ¿verdad? ¿Con cuál fin? De llegar a ser su esposa, con el fin de llegar a ser su esposa y poder ser una bendición para otros al testificarles de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, ahora voy a adelantarles otra cosa más. Como les dije, no creo que nos dé tiempo de entrar hasta allá a los detalles de todo esto, pero quiero que vean esto. Habían dos tipos o dos formas más en que se presentaba esta ofrenda de pan. Y era, aquí lo voy a poner, déjenme ver, la primera era horneada, les dije, ¿verdad? En el literal A. Ahora en el literal B vamos a ver en un sartén. Se podía cocer en un sartén. Y literal C se podía cocer en una cazuela. Entonces ven, no solamente era al horno, horneada en este caso, ¿verdad? Sino también era en sartén y era en cazuela. Ok, ahora noten esto. Creo que les voy a dar solamente la ofrenda que se presentaba en sartén. La de cazuela la vamos a estudiar probablemente la otra semana, porque vamos a tratar de terminar el tema para que vean cómo después el sacerdote lo tenía que mecer, tenía que presentarlo en el fuego, ¿verdad? Qué parte le correspondía al sacerdote y qué parte le correspondía al Señor. Todo eso lo vamos a ver la siguiente lección, porque no veo que no tengo mucho tiempo. Pero veamos la ofrenda de sartén. Por ejemplo, ahí mismo en Levítico capítulo 2, versículo 5, si lo tienen, por favor. Levítico 2:5 dice: mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Ahí tienen, esa es la ofrenda de sartén. Ahora, en resumen, miren pues, el sartén es una forma de un utensilio, digamos, que cocía el pan y permitía que el pan se cociera a la vista de todos. ¿Lo ven? Ahora miren esto. Esta lección, hermano, la di hace muchos años y yo creo que está grabada también en el canal, pero la dimos desde otro enfoque. Cuando estábamos estudiando, estábamos estudiando la mesa de los panes, si no estoy mal, hace años. Ahora vean esto. El pan que se horneaba, valga la redundancia, en horno, ¿verdad? Creo que es por definición, si se horneaba era en horno, ¿verdad? El pan que se hacía en horno, se cocía en horno, era una representación, por así decirlo, de sufrimientos ocultos y profundos, le vamos a poner, ¿ok? Ocultos y profundos. Lo que es en sartén, lo que se cocía en sartén, eran sufrimientos visibles ante todos. Ahora, como ya les he contado o les he dicho, ¿verdad? Nosotros no podemos imaginarnos cómo el Señor vivió esos sufrimientos porque nunca lo vamos a entender. No podemos comprender lo que Él pasó porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y nunca vamos a entender lo que Él dejó por nosotros, ¿ok? Por más que nos esforcemos y querramos, no lo vamos a entender. Entonces, de alguna manera, Él vivió sufrimientos o padeció cosas ocultas y profundas que nosotros no vamos a entender. Por el otro lado, Él, como la ofrenda de harina, ¿verdad? Ofrenda de este pan, también tuvo sufrimientos que todos pudieron ver, ¿verdad? Cuando Dios mandó a su Hijo, envió el Verbo, no lo hizo de una forma que nadie se enterara, ¿verdad? Sino que lo mandó a la tierra para que ellos fueran testigos de cómo el Señor estaba en Él, de cómo el Padre estaba en Él, ¿verdad? Y hermanos, esto es muy importante, porque Dios muchas veces, queridos hermanos, nos quiere mostrar cómo los sufrimientos de Cristo fueron en un horno donde nadie los puede entender, pero sí estuvieron ahí. Pero también muchas veces como una torta cocida en sartén, ¿verdad? La humillación, los padecimientos de Cristo fueron visibles para todos, ¿verdad? Y el fuego de este sartén, hermanos,
va quemando en nosotros cuando nosotros vamos a este lugar a ofrecernos como una ofrenda delante del Señor y a ser puestos en este fuego de las pruebas. Este fuego es diferente al del horno, porque en el horno probablemente no hay manera que otros puedan saber qué es lo que estamos pasando. ¿Me entienden? Pero en el sartén muchas veces sí va a ser visible a todos los demás. Sí va a ser visible, ¿verdad? Que hay una lucha, que hay una batalla, que estamos muriendo a nuestro orgullo probablemente, que estamos muriendo a nuestra carne y nosotros mismos vamos a darnos cuenta muchas veces con lo que nos estamos enfrentando y de estos padecimientos que estamos atravesando, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Ahora, muchas veces la gente por miedo y orgullo, muchos creyentes por miedo, por orgullo, por soberbia, no quieren entrar a esta forma en la que Dios trata con nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque bueno, ¿qué va a pasar si los demás se dan cuenta que yo estoy lidiando con esto? ¿Qué va a pasar si los demás se dan cuenta que esta es una lucha para mí, ¿verdad? Y lamentablemente hay mucha gente que no quiere servirle al Señor porque sienten que se van a exponer, sienten que de alguna forma otros van a saber cuáles son sus debilidades o qué es lo que el Señor está tratando en ellos. Hermanos, y yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es ser honestos y sinceros delante del Señor y delante de los demás también, al reconocer que muchas veces vamos a fallar, muchas veces nos vamos a equivocar y muchas veces vamos a cometer algún error, hermanos, y eso no significa que seamos un fracaso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que es maravilloso que podamos mostrarle a las personas lo que Dios está haciendo en nosotros y cómo Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Y pues qué maravilloso es cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y realmente queremos hacer partícipe al Señor de nuestra vida y nosotros queremos participar de los padecimientos del Señor, ¿verdad? Ya sea en el horno, ya sea en el sartén, ya sea que nadie se dé cuenta, ya sea que otros puedan compartir con nosotros nuestras luchas, ya sea que otros puedan ver lo que estamos trabajando o lo que Dios está haciendo en nosotros, etcétera, etcétera. Y miren qué maravilloso el versículo 5, hermanos, es duro, es precioso, pero es una cosa impresionante, porque dice que se debía partir en pedazos, ¿verdad? Se debía partir en pedazos. ¿Para qué? Para otra vez echarle aceite. Miren qué precioso, porque no solamente es que iba a la sartén, al sartén no es solamente que se ponía en el fuego, que se cocía ahí con el fuego, ¿verdad? Y que el sufrimiento y el padecimiento, sino que también el pan se partía en pedazos y luego otra vez se le derramaba o se ungía con aceite. Se derramaba sobre ese pan partido. ¿Ok? Y bueno, miren, ustedes saben, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pues ya dijimos, tenía el aceite del Espíritu Santo desde su nacimiento, ¿verdad? En la cruz, miren, esto es impresionante. La hermana Hicks lo dice en su libro tal cual y me impresionó. Porque el Señor Jesús en la cruz, Él se convirtió en una ofrenda como de sartén, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque pues estaba visible a los ojos de todos lo que estaba padeciendo ahí, lo que estaba sufriendo, era evidente. Estaba muriendo, estaba ensangrentado, su cuerpo estaba herido, etcétera, etcétera. Él estaba ahí en la cruz y miren qué maravilloso, hermanos, porque Él ahí recibió el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para darle la fuerza necesaria para seguir adelante. Y no solo eso, en la resurrección, el Espíritu Santo fue quien lo levantó. ¿Ok? Miren qué precioso, porque el cuerpo o el pan que fue quebrado, ¿verdad? Que fue partido, como se lo dijo Él a los discípulos en el aposento alto, su cuerpo que fue partido fue nuevamente ungido y fue derramado nuevamente el Espíritu Santo sobre Él, que lo levantó de entre los muertos. Y esto es precioso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ungido con este Espíritu Santo, es el que puede proveernos la vida a nosotros, darnos nueva vida a nosotros, hermanos. Y miren qué impresionante, porque muy pocas personas, creo yo, se atreven a orar y a decirle: Señor,
yo quiero presentarme delante de ti como una ofrenda sin importar lo que esté pasando. Quiero ser una ofrenda agradable a ti sin importar las pruebas, sin importar el fuego de las pruebas. Y mucho más aún, quiero ser un pan quebrado para que haya vino derramado sobre mí. ¿Verdad? Entonces, qué impresionante, hermanos. ¿Verdad? Que el Señor lo hizo por nosotros. El Señor lo hizo por nosotros, hermanos. Y nos está llamando a nosotros a también hacerlo con todo el corazón para Él. Si vamos a hacer una ofrenda para Él, pues este es el camino, hermanos. Muchas veces vamos a pasar por el horno de las pruebas, donde nadie nos va a ver, donde probablemente vamos a sentir que no hay nadie más que nosotros y Dios. ¿Y qué más necesitamos si Dios está ahí? Por el otro lado, muchas veces vamos a hacer una ofrenda en sartén. Una ofrenda donde probablemente todos u otros van a ver lo que estamos luchando, lo que estamos padeciendo, pero sepamos que el Señor está ahí también. Y miren esto, porque cuando, como les digo, esta ofrenda visible, esta ofrenda que en las pruebas son visibles, están evidentes, etcétera, ¿verdad? También requiere que el pan sea quebrado, que sea partido, que seamos nosotros, a nosotros mismos, partícipes de esos sufrimientos del Señor, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, van a pasar situaciones que van a tocar lo más profundo de nuestro ser y literalmente van a causar algo en nosotros en lo que nos vamos a sentir como que estamos siendo partidos, ¿verdad? Como que estamos siendo quebrados. Hay algo que se está quebrando ahí en nuestro corazón, probablemente actitudes, probablemente conceptos o ideas de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero sépanlo, el Señor está ahí con nosotros, el Señor está dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahora, quiero que noten una cosa más antes de terminar con esto. Vámonos a Isaías 53. Acuérdense, estamos hablando sobre los padecimientos del Señor Jesucristo como un pan cocido en sartén. Y obviamente, como nosotros también de alguna manera nos vamos a exponer al seguir al Señor Jesucristo, de alguna u otra manera son sufrimientos que son visibles a todos, ¿verdad? Y eso no tiene que desanimarnos, eso no tiene por qué hacernos sentir fracasados, como les digo, sino al contrario, saber que el Señor está ahí para redimirnos, para restaurarnos y para derramar más de su Espíritu Santo como una ofrenda en nosotros. Ok. Vean esto, Isaías 53, 3. Aquí está otro pasaje que nos muestra que son pruebas públicas, ¿verdad? Que el Señor Jesús se expuso a un sufrimiento visible ante todos. Miren lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ven eso? Despreciado y desechado entre los hombres. Hermanos, ese es el punto, que el Señor Jesús fue expuesto a esto. No solo sufrió cosas que nadie puede entender en lo oculto, sino también sufrió frente a todos los demás. Fue menospreciado. Fue burlado por los demás, es decir, se burlaron de él los demás, lo escarnecieron, hermanos, ¿verdad? Él fue una ofrenda cocida en sartén, ¿verdad? Él es el pan de vida, pero para ser el pan de vida, él tuvo que pasar por todo esto, hermano. Con razón, comer de ese pan de vida es algo tan delicioso que no tiene comparación. Comer de la persona de Jesús, comer de la naturaleza de Jesús, no tiene comparación a ninguna otra cosa, a ningún otro sabor que podamos probar en la vida. ¿Por qué? Porque este pan fue probado por todas las formas, fue cocido por todas las formas, fue cocido en horno, fue cocido en sartén, fue cocido en cazuela. Por eso es tan maravilloso comer del pan. Y nosotros siempre lo decimos, la pastora y yo lo mencionamos a cada rato. Qué lástima por las personas que se pierden de comer de la Biblia, comer de la palabra de Dios, de comer de este pan, ¿verdad? Si usted no come del pan, si usted no toma parte de esta palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, usted no está nutrido, usted no está fortalecido en la palabra y se está perdiendo de comer de este pan precioso que es el Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, vean esto. Filipenses 1, y con este pasaje vamos a terminar. Ya son las 7:56 de la noche, así es que vamos a terminar por acá. Filipenses 1, vámonos a Filipenses 1,
Vamos a leer, vean esto. El versículo 19. Filipenses 1:19. Bueno, ustedes saben, el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses. No crean que él escribió sentado en una banca, en un parque. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, la epístola a los filipenses, la escribió en la cárcel, hermanos. Y cuando estaba a punto de morir, cerca de morir, en los últimos meses quizás o días de su vida. Okay. Él no escribió esto estando en los placeres y en la forma más confortable. Él escribió esto desde la cárcel, estando prisionero. Okay. Y encuentran en la carta de los filipenses, hermanos, algo maravilloso de la esperanza que Dios había puesto en el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía en el Señor. Vean el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Miren, hermanos, qué precioso. Esta palabra a mí me impresiona, de verdad les digo, es algo que me toca, porque el apóstol Pablo dice, vaya, miren, yo sé y tengo toda la confianza en que Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera, o en vida o por muerte, dice el apóstol Pablo. Y miren lo que dice después el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, eso no lo puede escribir ni decir cualquiera, hermanos. Creo que muy pocas personas en la vida pueden decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En pocas palabras, el ejemplo de esto, hermanos, del apóstol Pablo es: no temamos hacer un pan en el sartén. No temamos a que el Señor de alguna u otra manera nos permita pasar por el sartén, si de esa forma el Señor va a ser glorificado. Como lo dijo el apóstol Pablo, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Lo ven? Entonces, esto es duro, esto es difícil, esto no le gusta a la mayoría de personas, pero esto fue lo que el Señor Jesucristo pasó. Y como vieron, esto fue lo que el apóstol Pablo pasó, y es un ejemplo para nosotros, el tomar con gozo, con deleite, el hecho de que muchas veces vamos a pasar por pruebas, por dificultades, y vamos a estar como un pan en un sartén. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque ya es tarde, como les dije, y no logré todo el material que teníamos en este libro de la hermana Hicks, porque faltan varias páginas, y no quiero correr en eso, sino que quiero que veamos la próxima semana, si el Señor lo permite, la ofrenda de cazuela. La vamos a dejar en pausa porque este es muy importante. Y luego vamos a ver, como les dije, qué es lo que el sacerdote hacía con todas estas cosas al final, para que podamos ver lo que nos habla eso de Jesucristo y lo que nos habla de nuestro crecimiento espiritual. Así es que recuerden, hoy hemos visto cómo Cristo es esta ofrenda de flor de harina o este pan de vida, ¿verdad? Y cómo es revelado Cristo en todos estos aspectos de esta ofrenda, ¿verdad? Acuérdense todo lo que hemos visto. La harina fina, sin grumos, trabajada, procesada, ha sido suave, mejor dicho, ¿verdad? Era mezclada con aceite, una forma del Espíritu Santo, ungida, untada con aceite, que es una forma de la unción del Espíritu Santo. Se menciona el incienso también, que era una forma, un tipo de la fe de Cristo, ¿verdad? Y luego vimos cómo el Señor le pedía a los sacerdotes que presentaran su ofrenda cocida, de harina cocida, ¿verdad? Y ya vimos estas tres formas en las que se cocía: de horno, en sartén y en cazuela. Y ya vimos cómo el horno nos habla de sus padecimientos ocultos y la sartén de padecimientos visibles que muchas veces vamos a tener en el camino.
No tengamos temor, hermanos, el Señor está con nosotros. En cualquiera de estas 3 ofrendas, en cualquiera de estas 3 formas en las que el Señor nos permite pasar por el fuego de las pruebas o de las dificultades, no tengan temor. El Señor está ahí con nosotros. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo acá, al decir, miren, yo estoy padeciendo, sufriendo en la cárcel, o sufriendo estar encarcelado, pero, dijo el apóstol Pablo, tengo la confianza que el Señor va a ser glorificado, magnificado, creo que lo dice, en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. El apóstol Pablo sabía que como el Señor lo sacara de ahí, fuera para ser enterrado, fuera para seguir predicando, el Señor iba a ser glorificado en él. Hermanos, eso es un ejemplo maravilloso para nosotros. Ok, entonces dejémoslo en un punto seguido y vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, la próxima semana este estudio. Espero que hayan aprendido algo. Yo he aprendido mucho. Con la ayuda del Señor vamos a mantener esta verdad en nuestros corazones y va a germinar en su momento. ¿Les parece si oramos? Acuérdense que al final en la descripción del video van a encontrar el cuestionario para que puedan trabajar en él esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por hablarnos, por enseñarnos. Gracias por tu bendición, tu favor, porque nunca, 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 Señor, nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, Señor, por presentarte como este sacrificio, Señor, como esta ofrenda, Señor, para nosotros, como esta ofrenda del pan cocido, Señor, por los sufrimientos, por las pruebas que pasaste para hacer ese pan que trae vida a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque al comer de tu palabra, al comer de lo que tú hablaste, de lo que tú eres, Señor, podemos encontrar satisfacción plena, podemos encontrar deleite, Señor. No hay nada más delicioso que comer de tu palabra, Señor. Gracias, gracias te damos por ello, Señor. Gracias por todo lo que sufriste por nosotros, por aquellos sufrimientos ocultos que no podemos entender, Señor, por aquellos sufrimientos que no podemos ni siquiera imaginarnos, Señor. Gracias por los sufrimientos visibles, Señor, que pasaste, el rechazo, el menosprecio, las heridas, Señor, todo aquello que fue visible, Señor, para la gente. Gracias por eso, Señor, porque todo eso, Señor, te hizo, Señor, ser ese pan tan delicioso que nosotros podemos comer hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido esta noche. Te pedimos que te quedes con nosotros. Bendícenos a todos con tu presencia, con tu favor y tu gracia en cada una de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Continúa bendiciéndonos con tu presencia, Señor, con la palabra que hemos recibido, que no caiga en saco roto, Señor, no caiga junto al camino, Señor, sino que quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor, quédate con nosotros. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una buena noche, se cuidan y nos vemos, Dios mediante, el día domingo en la iglesia en nuestro servicio general de las 10 de la mañana. Recuerden, jóvenes, que nos vamos a ver el domingo a las 4:30 de la tarde. Que Dios los bendiga a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao.